Shalom, buenas noches, estimados amigos y compañeros. Es un placer contar con su presencia en esta noche. Les saluda su servidor Joel desde la Ciudad de México en nuestro espacio en la que estamos tratando la fe en los tiempos del Maestro. Como ya mis compañeros han estado abordando diferentes tópicos, en lo particular quisiera abordar la fe de las primeras comunidades. Al igual que en, en nuestros días, el bloque, el cristianismo no forma un bloque monolítico. El cristianismo tiene, según su tradición, su pensamiento, su carta fe, no sé, toda su convicción, sea muy diferente o muy similar a las otras, tienen sus divisiones. Se ha dividido en diferentes grupos por esta singularidad de pensamiento de cada uno de ellos. Esto no solamente es cierto en nuestros días, en cuanto a los cristianos, también habrá en el catolicismo sus diferentes grupos, denominaciones o sus diferentes ramas, por así decirlo. En un principio, en los albores del movimiento, estamos hablando del movimiento mesiánico dirigido por Rabbi Yeshua, también sucedió algo similar. Las primeras comunidades tenían diferentes pensamientos. Estas, como lo sabemos, eran judíos. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en nuestro tema del día de hoy es esta comunidad llamada los nazarenos. Y en la próxima emisión estaremos tocando lo que es los ebionim, los llamados ebionitas. Entonces, para empezar, necesitamos, quiero recordarles que aquellas comunidades de un principio eran totalmente judías y que posteriormente, nació una religión totalmente separada llamada cristianismo por diferentes causas. Esto es entonces lo que vamos a ver. Tendremos en sí una pequeña introducción, luego los motivos de nuestro estudio o para abordar estas dos comunidades, y como parte final de esta clase nos estaremos enfocando en este singular grupo llamado los nazarenos. Bien, como dije, son comunidades judías. El cristianismo, que se dice sucesor o herederos, continuadores del movimiento de Rabbi Joshua del primer siglo, apelan a que los discípulos, sean desde muy temprano o ya pasado mucho tiempo, se separaron del judaísmo y formaron su propia religión, y se empezó a formar su propia teología y con sus propias tradiciones, etc. Esto lo hacen, como dije, a través de lo que es el apelar a los discípulos, sobre todo al que nosotros conocemos como el Rabino Shaul. Ellos lo conocen más como Pablo. Va a decir que él empieza a separarse y bueno, que va a romper con el judaísmo. Y así es como, según ellos, se forma. Pero si bien es cierto, hasta los mismos cristianos pueden aceptar, y creo que hay una unanimidad en esto, en que en los grupos en los cuales Rabbi Joshua, él compartió su mensaje de la venida inminente del reino de Elohim, fueron plenamente judíos. Estas comunidades, que no estamos hablando de sus discípulos, estamos hablando de él mismo, eran plenamente judías y continuaron con la identificación de Rabbi Joshua como el Mesías, y a la vez que continuaron con las prácticas comunes del judaísmo.
En nuestros días tenemos un término muy escuchado que es el de judeocristianismo, o sea, es decir, judeocristianos. Es una creación de la ciencia moderna que apenas en el siglo XIX se acuñó para designar a los discípulos que tenían toda su pertenencia, toda su ideología y creencia en el judaísmo, pero que a su vez aceptaban a Rabbi Joshua como el Mesías. Este término judeocristianismo no solamente es moderno, sino que es inexacto, porque el cristianismo es una invención posterior. Y de hecho, si ustedes pueden ir y buscar en Google la invención del cristianismo como neologismo. La palabra cristianismo nace como nace frente al judaísmo, como una respuesta a eso. Y para que ustedes vean en qué momento se designa ya, se crea ese neologismo, y quién es el que lo crea. No vamos a meternos hoy en ese tema, pero está muy interesante lo que van a encontrar, la información que van a encontrar. Entonces, ya en lo que es el primero o segundo siglo está muy marcado, incluso ya adentrados en el tercer siglo, los cristianos, tercer y cuarto siglo, los cristianos siguen teniendo judaísmo y el cristianismo como dos entes, dos grupos plenamente distintos y separados, no como algo que pudieran coexistir, o como esto del judeocristianismo, que les digo apenas en el siglo XIX, fue inventado para designar. Ahora, entonces, como dijimos, no hay cristianismo en lo que es nuestros textos. Todavía no, ni siquiera el término cristianismo es inventado, y por tanto no puede haber toda la profesión de la fe cristiana, porque no existe. Históricamente es imposible. Lo que hay sí es, y eso es judaísmo. Ya desde su aparición en el libro de los Macabeos, donde se habla de que incluso los Hasidim, ellos pelearon por el judaísmo, como una respuesta al helenismo. Y también Shaul lo mencionará en sus cartas diciendo que él era aventajado en el judaísmo. Es por esto entonces nosotros podemos asentar la base, y esta es que al principio todos eran grupos judíos. No existe cristianismo, ni siquiera como término, mucho menos como una religión centralizada, organizada, con libros propios, que eso se va a dar después de mucho tiempo. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos nosotros a analizar. Y esa es la parte de los motivos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque en la actualidad, llámese el grupo como se designe en nuestros días, llámese como se llame, Netlatín, Netzaritas, Mesiánicos, Israelitas, Eframitas, israelitas, y todo este tipo de grupos pretenden a sabiendas o incluso en ignorancia recuperar, restaurar aquella fe de las primeras comunidades. Por eso es que van a llegarse también a lo que es un poco de judaísmo, algunos totalmente, algunos un poquito menos, algunos serán muy, muy liberales, pero bueno, todo es lo que pretenden. Entonces, como esta restauración se planea a sabiendas o con ignorancia, pero se está tratando de llevar a las personas a la fe de los primeros discípulos.
Entonces me parece importante que en esto de la restauración podamos entender a través de un poco del estudio de estas comunidades, de las primeras comunidades judías, qué es lo que creían, cómo se veían a sí mismos, cómo se definían, cuál era su profesión de fe, cuál eran sus esperanzas, o todo lo que podamos saber de estos grupos, debido a que se pretende una restauración, debemos saber a qué estamos tratando de restaurar. Ajá. Eso sería. Ahora, es importante también resaltar que no existe una autodefinición. Ya, estos grupos no dejaron escritos diciéndonos cómo se autodefinían, cuál era el nombre, cuál era por el cual ellos mismos se designaban. Tampoco vamos a encontrar cuál eran los libros que utilizaban de su propia mano. O sea, no tenemos esto. Hay libros que son adscribibles a ciertos grupos, pero no sabemos con certeza cuáles. Por ejemplo, la Didaje. La Didaje que este escrito que es el más parecido a la Mishnah, pero aparte de tener al principio lo que son una parte que enseña ética, en la segunda parte pues vienen las reglas de la comunidad, y costumbres, algunas lo podemos llamar así, es lo más cercano a la halajá judía, o sea, lo más cercano a la Mishnah que tenemos. ¿Sí? Porque hablan de reglas de Pesaj, las reglas de la inmersión, y reglas de otros tipo de cosas, ¿no? También regulaciones acerca de lo que hacían o qué podían y no hacer los profetas, y bueno, en fin, existen estas, pero no hay otros escritos como que nos digan qué es lo que creían específicamente, cómo se designaban y todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra tarea en estas clases? Es que vamos a recurrir a los que sí escribieron de estos grupos. ¿Ah? Nos vamos a valer de los padres de la iglesia, en especial de Epifanio, en un libro que ahorita les voy a presentar, para poder echar un vistazo a estos grupos. Ajá. Bueno, entonces, también otro dato que tengo que decir es que lo vamos a hacer desde la noticia más moderna, la noticia que tengamos, y luego nos vamos a ir dirigiendo a las que son más antiguas. Entonces vamos a empezar con una noticia que nos llega apenas en el siglo IV y de ahí nos vamos a remontar al siglo II, que sería la noticia más antigua. Es cierto que, como se dice, la historia se escribe a través de los ojos del vencedor. Los grupos que perecieron, los grupos que no subsistieron, estos no dejan una huella indeleble. Algunos son borrados totalmente y pasan a desaparecer en la historia. Otros dejan apenas rastros de su existencia, como son estos grupos que vamos a ver. Pero bueno, no tenemos otra herramienta para poder concebir, conocer a estos miembros de los grupos judíos de los cuales estamos hablando. Debido a esas limitaciones, entonces vamos a tenernos que atener a los cristianos, los padres de la iglesia, en las que ellos dan noticias y nos exponen la fe de estos grupos. En sí nos vamos a basar más en lo que dice Epifanio de Salamina. Su libro, que es muy conocido como El Panarión, es como una caja de remedios, también conocido como
Adversus Aereses, que es escrito en el año 300, entre el año 374 hasta aproximadamente en el 377 de la era común. ¿Ah? Y en este libro, él habla en contra de 18 doctrinas que a su vista son heréticas. ¿Ah? Es la caja de los remedios, como para decirnos, de los remedios de la herejía. Para su tiempo hay 80 grupos que considera ya ellos consideran como que se autodenominan como ortodoxia. Ellos van a ver a los otros como heréticos. Lo que va a hacer es presentar al grupo, decirnos de dónde viene, luego nos dirá qué es lo que creen y al finalizar de esa pequeña exposición nos va a decir por qué están mal. Así es como organiza su libro que conocemos como Panarión. Bueno, entonces, este Epifanio de Salamina está muy lejos de lo que es las comunidades del primer y segundo siglo. Pero, bueno, es una de las noticias más ricas que la que nos va a dar él. Sus antecesores, que es lo que vamos a ver en otras clases, también dan algunas noticias que las retomaremos. Pero iniciamos en esta porque estamos hablando del 374, o sea, estamos en el cuarto siglo. En el cuarto siglo y todavía siguen existiendo estas comunidades judías que identifican a Rabbi Joshua como el Mesías, que para los oídos de los cristianos sería llamado Jesús, ¿no? O sea, ellos lo conocen como Jesús. Bueno, entonces, esta noticia de un grupo judío que identifica a Rabbi Joshua como el Mesías en el cuarto siglo, vamos a ver cómo nos las expone Epifanio. En primer lugar, vamos a decir cómo se llama. Va a tratar primero el nombre. Y dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga que provoca disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. No puse aquí la cita. Está en el libro de los Hechos. ¿Sí? Esto es lo que está hablando Shaul. A ver, déjame ver. Lo que acabamos de leer, aquí está, ya lo hemos anotado, está en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 5, donde se habla de Shaul y le dicen que es un cabecilla, que es un líder de la secta, del grupo, secta en sentido de grupo, en la secta de los nazarenos. Y aquí está cómo se escribe en el griego, Nazoraios, Nazoraion. Y esta palabra aparece 13 veces en el Keter mal llamado Nuevo Testamento, o también mal conocido como el Berit Hadashah o el Pacto Renovado. 13 veces para designar a Rabbi Joshua, para decirlo que era un habitante de Nazaret, por eso Nazarén. Y una vez como así, Nazoraion, para este grupo. Y por lo mismo que este grupo es designado por Epifanio como los nazarenos, algunos han tratado de decir que son herederos o son la continuación directa de este grupo, lo que a mí me parece un poco exagerado y un poco esta afirmación un poco infundada, porque no tenemos cómo ligar a este grupo ya en el siglo IV a este que se escribe en el libro de los Hechos, y sería muy difícil. Bueno, tal vez tengan razón, pero no hay una tal certeza.
Primero, como dijimos, vamos a ver lo del nombre. Dice Eusebio. Vamos a ponerlo aquí, la cita donde se está sacando. Se dice Nazaret. Sobre la base de este nombre, así no le cambiamos nada, así viene de la traducción, Cristo fue llamado Nazaret. Nosotros no le llamamos Cristo, no le llamamos Jesús, pero bueno, ese es como viene escrito por Eusebio y los padres de la iglesia, y por eso así lo voy a leer. Dice, y nosotros que ahora somos llamados cristianos, hemos recibido en el pasado el nombre de Nazaret. Basándose en esa cita de hecho que acabamos ya de leer, Eusebio dice que todos los discípulos recibían ese nombre, que todos recibían ese nombre en la antigüedad. Ahora, Epifanio va a decir, todos los cristianos eran llamados entonces de igual manera, Nazorayo. Pero sucedió que al cabo de poco tiempo fueron llamados también geseenos. Esta es una inexactitud, pero bueno, él dice que también, Epifanio dice que también fueron llamados geseenos, antes de que en Antioquía los discípulos comenzaran a ser llamados cristianos. Bueno, entonces, según estos dos autores, el término nazareo sería más antiguo y sería como un término global para hablar de todos los discípulos de Rabí Yehoshua, sean o no de un mismo grupo, o sea, pertenezcan a una facción, a un grupo en especial, designado de otra manera, como que su designación general de todo sería nazarenos. En hebreo, las traducciones al hebreo ahí nos manejan el término Notzrim. Por eso es que algunos grupos en nuestra actualidad se llamarán también o se designarán con eso, como Notzrim. Bueno, continuamos con esto. También vamos nuevamente a ver lo que dice Epifanio en el libro ya citado, en el Panarión. Dice, también los santos discípulos de Cristo, así lo mencionan ellos, repito, nosotros no lo llamamos así, llamamos Mesías. Se dan entonces el nombre, primero se conocían como simplemente los discípulos, como eran en efecto. Pero cuando se oían llamar nazarenos por otros, no los rechazaban. Entonces, Epifanio dice que, ¿cómo se llamaban estas primeras comunidades? Simplemente discípulos de Yehoshua, ¿no? En este caso, que él pretende decir que estos, cuando escuchaban la designación de nazarenos, no lo rechazaban. O sea, como eran todos los discípulos y les llamaban nazarenos, o sea, según Epifanio, ellos no se pusieron a sí mismos nazarenos, sino fueron personas externas quienes les ponen o les designan, les llaman de esta manera, nazareno. Y ellos no lo rechazaban. Continúa la lectura, dice, no lo rechazaban, considerando la intención, porque se les llamaba así a causa del maestro. Y entonces aquí recuerda que Rabbi Yehoshua es llamado Notzri o Nazareno, como se encuentra en los textos que nos han llegado, conocidos como los evangelios y el libro de los Hechos. Y bueno, ya que había sido criado en la ciudad llamada Nazaret. O sea, que nazareno sería, nazorayos sería se llama, se me fue de la boca. Bueno, para los que vivían en Nazaret se les llamaba Nazareno, se les designaba Nazareno. Bueno, retomando, es un gentilicio para el habitante de Nazaret. Sería Notzri o Nazorayos en griego, y ellos por eso no lo rechazaban.
repito, esto es lo que Eusebio y lo que Epifanio enseñan, pero no lo que los grupos enseñan. Puede ser que ellos no se designaran de esta manera o que no aceptaran esta designación. No lo sabemos. Lamentablemente no lo sabemos. Lo que nos ha llegado es eso. Y Jerónimo vuelve a decir lo mismo, pero añade esto, que fue llamado Rabbi Joshua, Nazareno, sí, y como burla, dice Epifanio en otro lugar, dice, hemos sido llamados nazarenos por los antiguos, como burla. Entonces, podría ser, esto sí podría ser, porque por ejemplo, los llamados fariseos, también se discute si de dónde viene este nombre y que si empezó como un nombre dado por otras personas hacia ellos y que lo hacían de forma peyorativa, que los trataban de insultar a través de designarlos de esta manera. Entonces, aquí están esas opiniones, pero repito, no se nos dice en ningún lugar cómo ellos se autodesignaban. Por eso le pusimos en signos de interrogación, nazarenos, o sea, ellos serían llamados nazarenos, ¿lo aceptaron? No lo sabemos. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí vamos a la noticia dada por por Epifanio, en su Panarión. Y esto dice, contra los nazoreos. Aquí nada más lo está, en esta traducción, en lugar de, y en otras traducciones, no solamente aquí, encontrarán que se les designa algo distinto. Por ejemplo, estamos en la traducción y notas de Carlos Andrés Blanc, de lo que es el Panarión de su libro lo tiene en edición bilingüe de griego-español. Entonces, y en algunos otros van a encontrar como nazarenos o nazareos. Pero de todo depende si se trae directamente del griego, nazoraios, o se trae de lo que es el latín, para decir nazareno. Pero es cuestiones que son los mismos, es el mismo grupo. Por ser más conocido, vamos a llamarles nazarenos. Entonces dice, contra los nazarenos, secta séptima desde el judaísmo, pero la secta 18 de la serie. A continuación, después de los hemerobaptistas, me dedicaré a exponerles las características de la secta llamada los nazareos, los cuales son judíos de estirpe. Primer dato importante que Epifanio viene y nos dice, son de estirpe judía. Para dejarlo muy claro. Son partes de comunidades enteramente judíos natos, y no convertidos por ejemplo, como lo que es en el cristianismo. Recordemos que se empieza a aceptar la entrada de gentiles y pero de una manera muy temprana, los gentiles empiezan a abundar y empiezan a sobrepasar, a hacerse mayoría en contra de lo que es los judíos de estirpe, o sea, de linaje judío. Y vendrá con ello toda una serie de problemas. Entonces, los nazareos, los nazarenos son de estirpe judía, o sea, son comunidades plenamente judías. Y dice, venían de Galat, de Basán y de las regiones allendes del Jordán. Tendremos otras noticias. Jerónimo va a dar va a anotar algunos detalles ahí interesantes. Pero bueno, aquí él se nos dice en Galat, en Basán. Y las partes del Yardén, de donde no solamente comparte y anuncia el reino Rabbi Yohanan ben Zacarías, conocido como Juan el Bautista, sino que también lo hace Rabbi Joshua. Y dice, como hemos dicho ya, pero son descendientes del mismo Israel.
Plenamente, no cabe duda. Entonces, continúo leyendo y dice, esta secta practica todas las cosas del judaísmo. Punto a resaltar, y creo que es el punto esencial por el cual Epifanio va a poner a este grupo entre los herejes. Y es este. Esta secta practica todas las cosas del judaísmo y casi no tienen más creencias, además de las mencionadas anteriormente. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de más de sus creencias, pero el dato a resaltar. Y leo para hacer énfasis, dice, esta secta practica todas las cosas del judaísmo. ¿Por qué son puestas como una doctrina herética? Porque ya a estas alturas, lo que ya es el cristianismo, se ha separado plenamente de lo que es el judaísmo y ve con malos ojos a los discípulos que siguen conservando aquella fe de las primeras comunidades, que es plenamente judaísmo. Sigo leyendo, dice, y casi no tienen más creencias además de las mencionadas anteriormente. Eso ya lo leí, vamos a seguir. Entonces dice, al igual que los judíos habían recibido la circuncisión, y aquí nos va a mencionar algunos puntos muy importantes, porque ya nos mencionó de manera general, nos dijo, practican todo lo del judaísmo, pero nos va a mencionar aquello como que es lo que, el punto crucial en el cual están más en contra los padres de la iglesia, ¿no? Lo que es el naciente cristianismo en el siglo IV. Al igual que los judíos han recibido la circuncisión, guardan el mismo sábado, es la traducción, pensamos el Shabbat, observan las mismas festividades, pero no inculcaban la creencia en el destino ni en la astronomía. Bueno, entonces, nótese, circuncidarse todos, sean nacidos a los 8 días, como lo dicta la ley, y también, o en caso de los que se conviertan, tienen que ser circuncidados. Todo varón, todo hombre que quiera formar parte del grupo tendría entonces que circuncidarse. Guardan el Shabbat. Uno de los puntos más emblemáticos, además de la circuncisión, creo que es el Shabbat, en el que es el judaísmo. Entonces guardan el Shabbat, observan las mismas festividades y, por supuesto, en sus tiempos. Hoy hay una serie de discípulos que tratan de pues crear sus propias fechas o decir que de alguna manera ellos están bien y el judaísmo se ha equivocado más de 2000 años, que podemos rastrear, pero que sabemos por tradición lo practicaron los judíos en el desierto, desde que se les fue dada la ley, la Torá en el monte Sinaí. Así se nos ha enseñado que todos practicaron en las mismas fechas las festividades, no cambiaron. Entonces, aquí tenemos a este grupo conocido como los nazarenos, que todos se circuncidan, guardan el Shabbat y las festividades en sus tiempos designados, obviamente conforme a todo lo que es la comunidad judía. Ahora, este dato de que no inculcaban el destino es porque, por ejemplo, lo que es Flavio Josefo, cuando habla de las sectas en el judaísmo, va a decir que unas creen en el destino y otras no. Por ejemplo, cuando hablamos de destino, estamos hablando de que había grupos judíos que creían en el primer siglo, que creían que todas las cosas estaban regidas por el cielo, que el hombre no podía hacer más y estaba sujeto a su destino. O sea, no tenía como una libre elección. O sea, tenía que sucederle algo y hiciera lo que hiciera, escogiera lo que escogiera, le iba a suceder. Había otros grupos que no. Por ejemplo, en el fariseísmo, que yo sostengo que los primeros discípulos siguieron esa línea,
se cree en cierta manera que hay una parte de destino y hay otra parte que es la libre elección, la libre voluntad de cada persona y bueno, eso trae sus consecuencias, sean positivas o negativas, pero bueno, entonces este grupo conocido como los nazarenos no creían en ese destino, o sea, que toda persona hiciera lo que hiciera, le iba a acontecer lo que estaba escrito, por ejemplo, lo decían aquellos grupos en Qumran, lo que está y aparece en el libro de los jubileos, en las tablas celestiales. Es como que algo que tenía que suceder por designación divina. Bueno, entonces, como los fariseos, no concebían eso. Ni la astronomía. ¿A qué se refiere aquí? No tengo la precisión. No sabemos si a qué tipo de creencia o de práctica se refiere. Después del destierro, después de cuando regresan los judíos de Babilonia, traerán algunas cosas que ya se pueden conectar a la práctica o la creencia babilónica. Entonces puede ser que sea por ahí ese asunto. No lo sé. Bueno, pero en algún otro momento trataremos de averiguar. Continúa leyendo, dice, también reconocían como antepasado a aquellos que están en el Pentateuco desde Adán hasta Moshe. Como todo judío, el judío cuando lee la Biblia no está transportándose a una tierra desconocida. Por ejemplo, en la mayoría de los cristianos, cuando leen la Torá, las escrituras, como que se transportan hacia un lugar, obviamente que no es su región, no es ni su clima, ni usos, ni costumbres, ni idiomas, una tierra totalmente extraña para ellos, y además de eso, a un pueblo que no están conectados directamente. Se dicen herederos, ¿sí? O sucesores de, pero no son más que un pueblo que Hashem eligió. En el caso de los judíos, no se ven así. Están leyendo la historia de su familia. O sea, están leyendo la historia de sus antepasados, cómo se formó su pueblo, cómo llegó a su tierra, cómo llegaron a sus usos y costumbres, que hablaron su misma lengua. Por eso es que aquí este grupo se dice, están ligados totalmente desde Adán hasta Moshe, o sea, hasta la entrega de la Torá. Y a todos los que fueron ilustres por su excelencia de su piedad, ya sea Adán, Moshe, Enosh, Matusalén, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, Moshe, y Yahushua, y va a continuar. Bueno, entonces, se conectan, ven como lo ven como familia, al igual que los grupos, y todo grupo de discípulos en la actualidad debe verse de la misma manera. 1, practicar todo según el judaísmo. 2, guardar lo que es la circuncisión, Shabbat, las festividades y todo esto. Creer en lo que es la libre elección, el libre albedrío, y estar conectados como una cadena, como no somos más que un eslabón de todo lo que es la cadena desde Adán, Abraham, el pueblo judío. Bien, entonces vamos más a descripción. Ok, esta sería por así decirlo la presentación de la fe de este grupo llamado los nazarenos. Vamos a enfocarnos más en lo que es la descripción. Y se dice, voy a leer, sigo leyendo aquí el Panarión y dice, no se sirven solo del Nuevo Testamento. Así lo llama él. Nosotros no le llamamos así Nuevo Testamento porque no es ni nuevo ni es testamento para nosotros. Nosotros le llamamos Kitbeat al-Midim Shonim, su acróstico Keter. Keter, que es un acróstico de lo que es Kitbeat al-Midim Shonim, en los escritos de los primeros discípulos. Bueno,
dicho esta aclaración, dice, sino también del Antiguo Testamento, que para nosotros tampoco es ni es antiguo ni es testamento. Nosotros lo conocemos como Tanaj. Pero el mundo cristiano le conoce a lo que son de Mateo hasta Apocalipsis, le conoce como Nuevo Testamento, nosotros como que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta, según la versión cristiana, hasta Malaquías, sería el Antiguo Testamento. Para nosotros el Tanaj tiene otro orden. Ajá. Pero bueno, dejando eso al lado, dice que este grupo utilizan los dos, o sea, utilizan ambas literaturas. Para el judío de la actualidad, un ortodoxo no utiliza el Nuevo Testamento, no lo ve útil, ni menos inspirado. Entonces solamente se regirá a través de lo que el cristianismo conoce como Antiguo Testamento, que para nosotros, repito, se llama Tanaj. Los cristianos, a pesar de que en sus Biblias tienen el Antiguo Testamento, ellos se van a basar mucho más en lo que es el Nuevo Testamento. O sea, desde Mateo hasta Apocalipsis será lo que más utilizan, lo que van a interpretar para formar toda su base de creencias, su andamio teológico. Este grupo utiliza los dos sin ningún problema. Así somos los grupos mesiánicos, Nazarim, Nutrim, Nazaritas, Efraimitas, Israelitas, etcétera, todo eso. Utilizan estos dos compendios sin problema alguno. Continúo leyendo. ¿Cómo hacen los judíos? Pues entre ellos no se reniega de la ley. Y hace otra vez énfasis en el punto de ruptura por el cual digo los cataloga como un grupo herético, y es que no reniegan de la ley. Esto es que van a seguir los 613 preceptos conocidos por el judaísmo, en los cuales tenemos las leyes dietéticas, como no consumir ciertas carnes, como es el puerco, mariscos y todo. Y no se reniega de ninguno de esos puntos. Continúo leyendo, dice, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman escritos. Hay tres divisiones en lo que nosotros conocemos como Tanaj, y el cristianismo lo conoce como Antiguo Testamento, que es la Torá, Nevi'im y Ketuvim. En español sería lo que se conoce como la ley, los profetas y los escritos. En la primera parte, la ley son los 5 libros de Moshe, los Nevi'im. Bueno, aquí están, hay una pequeña subdivisión que son los primeros profetas y los últimos profetas. Y en los escritos está, por ejemplo, los salmos, incluso el libro de Daniel, pero bueno, es otra cosa. Bueno, entonces, continúo con algo importantísimo que nos dice Epifanio, y esto es, dice, y no piensan nada distinto de lo que es conforme a la doctrina de la ley. Y mire, nótese cómo nótese cómo se dice ahí, no piensan nada distinto, o sea, son 100% judíos en todo, no piensan nada diferente a otro grupo judío. O sea, si en la actualidad pudiéramos ver a un grupo de estos, y lo comparábamos con un grupo judío ortodoxo que no cree en Rabbi Joshua como el Mesías, no notaríamos la diferencia, porque estos piensan igual. Y nota lo que dice, su profesión de fe es la de los judíos en todo, así o más claro. O sea, los primeros grupos eran plenamente judíos, lo veían como una familia, los mismos escritos, la misma doctrina, la misma fe, las mismas prácticas, los mismos mandamientos, etc. En sí, todo como judíos.
Y aquí va a notar la diferencia nada más. Y lo voy a leer textual como lo dice la traducción que ya hemos citado, de donde la hemos sacado. Dice, salvo que pretenden creer en Cristo. Así dice. O sea, la única diferencia. ¿Ah? Y esto quiero hacer énfasis para los grupos de discípulos del Mesías que en el día de hoy están tratando de hacer la restauración de su comunidad a lo que es la fe de estas primeras comunidades. Y son en todos judíos, solo con una pequeña diferencia, solo una diferencia, que creen en el Mesías. Punto. O sea, identifican a Rabbi Joshua como el Mesías de Israel. Se acabó. Ese es lo distinto. Y dice, continúo leyendo lo que dice Epifanio. En efecto, entre ellos se profesa que hay una resurrección de los muertos. Aquí no vamos a discutir de dónde viene esta creencia en la resurrección. Lo que sí está claro, que el judaísmo tiene lo que es la creencia en la resurrección de los muertos. Y de hecho, según el Rambam, Moshe Ben Maimón, en sus 13 principios, lo que se llaman los 13 principios de fe, está presente ahí la resurrección de los muertos. Si se dice al final de ese mismo, donde si no lo creen, esta persona se autoexcluye de lo que es la comunidad de Israel. Eso lo puedes leer en su comentario el Perejelech, del Rambam, y ahí está, cuando habla acerca de esos 13 puntos de lo que llamamos los 13 principios de fe. Muy bien, y entonces continúa y dice, y que todo viene de Dios. Había y sigue habiendo grupos, tanto en cristianos como mesiánicos, que creen que no todo viene de Dios. O sea, ¿a qué se refiere? A que que existe el diablo y que el diablo está peleado con Dios y que él le hace guerra y que lo malo viene del diablo y lo bueno solamente viene de Dios. Y según el judaísmo, no viene de otro más que de Hashem. Está escrito en el libro en el Tanaj, está escrito porque lo bueno y lo malo vienen de Hashem. El da vida, el da muerte, el cura y el hiere y el cura. Entonces, y hay otras cosas más que, por cierto, si no han escuchado esta clase, todo viene de Hashem, no hay una pelea, o sea, nadie se puede oponer a Hashem. No hay, y Satanás, así lo traducen, que en hebreo es Satán. Satán solamente es un adversario que es enviado por Hashem mismo para designios divinos y otras cosas. Pero bueno, también tengo una lista de reproducción de clases acerca de lo que son a Satán y los demonios. No me acuerdo cuántos son, creo que son 6 clases, pero bueno, les ruego que los consulten ahí. Luego sigo leyendo y dice, proclaman también un solo Dios. O sea, para el judaísmo y para estas primeras comunidades de los llamados nazarenos, no existe Trinidad, no existe que Jesús sea Dios, ni nada por el estilo. Solamente hay uno y ese es Shem. Solamente es el Padre. Solamente hay un Dios y lo que dice aquí, y a su siervo Yeshua el Mesías, o en la traducción tal cual como dice Jesucristo, ¿no? Su siervo. Fíjese que es muy curioso cómo se elige la palabra siervo y no hijo para designar al Mesías en este grupo. ¿Por qué no hijo? Porque los cristianos ya para este tiempo van a empezar a concebir en sus mentes ideas como la divinidad del Mesías y le van a llamar hijo en sentido como biológico, hijo como ningún otro, de la semilla de Dios mismo,
por tanto los atributos divinos que le corresponderían. Pero estas primeras comunidades, y de hecho también se encuentra en la Didaje, en la Didaje encontrarás que también se le llama siervo y no hijo. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos a confundir que estas comunidades creían en cosas como la divinidad del Mesías y o una Trinidad o todas sus variantes de esas. Solamente es Hashem y Hashem obra a través de sus siervos, así como obró a través de Rabbi Joshua como su siervo, también lo hizo con Moshe, también que él fue su servidor, y todos los demás profetas y todos los demás líderes del pueblo judío. Ajá. Y luego tenemos, voy a continuar leyendo y dice, tienen un conocimiento profundo de la lengua hebrea. Esto es vital. Estos grupos no utilizaban, por ejemplo, lo que es la llamada Septuaginta, que es la traducción de lo que es las escrituras al griego. No lo utilizaban. No utilizaban el griego. Siempre han tenido la lengua hebrea. ¿Por qué? Porque entre los judíos, la lengua hebrea es el idioma sagrado. Y no tiene comparación con otros idiomas, según el pensamiento judío. Y continúa leyendo, dice, pues entre ellos, toda la ley, estamos hablando de la Torá, los profetas y los libros llamados escritos, quiero decir las obras en verso, los reyes, Paralipómenos, Esther y todos los demás, son leídos en hebreo. Nótese, son leídos en hebreo. No está hablando de una lectura privada. Hay que hacerlo notar. El judaísmo tiene ya desde antiguo y desde la época de Moshe, en que se lee la Torá, no deben pasar 3 días sin que se lea públicamente la Torá. La Torá debe ser estudiada individualmente, diariamente, por cada persona, individualmente. Y repito, el judaísmo no deja pasar 3 días sin la lectura de la Torá públicamente. Estamos hablando de lectura pública. Y esto se analiza de lo acontecido ahí en la época de Moshe, y cómo llegaron a Mara, y bueno, todo ese tipo de... Ahí es donde se empieza a desprender esta idea. Entonces se lee la Torá públicamente y se lee en lengua hebrea. Así no lo entienda la comunidad, luego se le traduce, pero tiene que ser leído plenamente en hebreo. Entonces, las comunidades que se trata de restaurar esta fe, tendríamos que hacer lo mismo, leerlo plenamente en hebreo y luego, si es que la gente no lo entiende, traducirlos al idioma vernáculo de la comunidad. Y dice esta anotación, ¿cómo hacen justamente los judíos? Tenemos entonces que el día, que los días en que se leen la Torá entre los judíos, así también ellos leen la Torá y lo leen en hebreo, todo lo que se lee. La parte llamada de la Torá y también la parte de los profetas, en caso de Shabbat o alguna festividad, está ahí. Son desde tiempo atrás que se tiene como tradición cuál pasaje leer, y se lee desde un rollo kasher. ¿Qué otra cosa es digno de destacar ahí? Que, bueno, entonces voy a continuar. Creo que sería todo. Sí, lo de la lectura se puede ver muy bien en lo que está escrito en el Keter acerca de esas costumbres, pero bueno, en otro momento nos llevaremos allá. En Lucas capítulo 4, solamente para darlo, en Lucas capítulo 4 se encuentra que Rabbi Joshua pasa a leer la parte de los profetas, eso es la Haftará. Y
También el libro de los Hechos nos dice que cuando después de la lectura de la ley y de los profetas, a Shaul le dijeron que si tenían alguna palabra de exhortación la dijeran. Entonces, ahí está la forma de culto en los Shabbatot, bueno, en el Shabbat, en cada Shabbat de estas comunidades, tal cual como los judíos. Muy bien, entonces continuamos. Dice, su única diferencia en relación con a los judíos y a los cristianos es que no coinciden con los judíos a causa de su fe en el Mesías. Bueno, aquí dice literalmente en Cristo, es la traducción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los nazarenos y los judíos? Una, en que ellos identifican a Rabbi Joshua como el Mashiach. ¿Ah? Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre los nazarenos y los cristianos? Y dice, no comparten la opinión de los cristianos por el hecho de que aún están trabados por la ley, la circuncisión, el sábado y lo demás. O sea, el punto es de que ellos siguen la ley. O sea, eso es lo que los diferencia. Ya hasta aquí nos damos una muy, pero muy buena idea de lo que es la fe de este grupo llamado los nazarenos, que como hemos visto, y creo que hemos hecho bastante énfasis, es en todos judíos, en todo, absoluto, 100% judíos, pero la diferencia es que identifican a Rabbi Joshua como el Mesías. Y continúa diciendo, ¿ajá? Todo esto que estoy leyendo está en el Panarión 29. ¿Ah? Como respecto al Mesías, no obstante, yo no puedo decir si empujados por la misma perversidad de los serintianos y de los merintianos, de los que ya hemos hablado antes, piensan que el Mesías, que Cristo, es simplemente un hombre, o sí, conforme a la verdad, afirman que nació de María por la operación del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, Epifanio, lo único que no se atreve a asegurar de este grupo llamado los nazarenos es qué piensan sobre Rabbi Joshua. ¿Es simplemente un hombre, como lo creemos nosotros? Es un hombre, sí, es el Mesías, es el rey, será coronado como rey de Israel, y ya. Pero no es divino, no preexistente, no, o sea, no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ni nada de esos extravíos y delirios. Él no se atreve a decir. Entonces, aquí podrían decir, bueno, entonces, ¿qué creían ellos? Y la respuesta es de que lo más probable ya en este tiempo es que algunos conservaban la fe original de que Rabbi Joshua es simplemente un ser humano, y puede que ya habría algunos de esa comunidad que hayan caído ante lo que es la creencia pagana de una divinidad hecha carne, o una divinidad que viene y visita a los seres humanos en forma corpórea o cosas similares a esta. Pero aquí ya, Epifanio nos termina diciendo aquí que no sabe decir con seguridad. Bien, entonces, recapitulemos. La profesión de fe, dijimos, su profesión de fe es la de los judíos en todo, salvo que pretenden creer en el Mesías. Ahora vamos a añadir lo que dice Jerónimo en una de sus cartas hacia Agustín, y le dice, bueno, él va a confirmar las palabras de Epifanio, pero aunque también debe convenir que no puede reprobar nada a los nazarenos en su plano de confesión de fe, cuestiona vigorosamente las prácticas surgidas del judaísmo. ¿Qué es entonces su profesión de fe? Estábamos hablando que creen en Rabbi Joshua como el Mesías, creen en una resurrección, creen que solamente es uno y todo esto, que es netamente judío. Y aquí el Jerónimo en esta carta lo que más les va
a reprochar es la práctica del judaísmo, o sea, seguir las leyes de la Torah. O sea, eso es lo que más le va a hacer. Y por eso precisamente dijimos, se es considerado como un grupo herético. Vuelve a decir, confesaban y abrazaban la ley sin renunciar a la antigua. ¿Ah? A la ley nueva, confiesan y abrazan la ley nueva sin renunciar a la antigua. Eso es lo que dice este Jerónimo acerca de este grupo. O sea, dicen, abrazan la nueva ley, o sea, están siguiendo a Rabbi Yoshua, sus enseñanzas, lo que ellos conocen como una supuesta nueva ley, y dicen sin renunciar a la antigua, o sea, siguen con todo lo que es judaísmo. Y después va a decir, así con las palabras siguientes, aquellos que fingen ser cristianos, o sea, no son cristianos para Jerónimo porque simplemente fingen serlo. Porque nos quedó muy claro a través de lo que dice este Epifanio de Salamina, que es su profesión de fe es en la de todos los judíos, salvo que creen en Rabbi Joshua como el Mesías. Ya para ir cerrando la clase del día de hoy, tenemos que este grupo, ahí en el mismo panario, se nos dice, tienen también el Evangelio según Mateo de una forma muy completa en hebreo. Esto del Mateo hebreo, hay otros autores que dicen algo similar, que estaban en caracteres hebreos, que así lo tenían ellos y todo, pero no me pareció aquí ponerlo para no alargar demasiado la clase. Pero aquí entonces en el Panarium se nos dice de esta noticia. Hay entre ellos una versión de Mateo que está en hebreo, como estaba escrito en el principio. Pero aquí, esto es lo que yo quiero destacar, más que el dato conocido, porque es un dato muy conocido, que hay, se hable de un Mateo en hebreo. Muy bien. Pero aquí dice, pero no sé si han retirado también las genealogías desde Abraham hasta, así lo voy a leer tal cual, aquí dice la traducción, de Abraham hasta Cristo. ¿Cómo es que dicen que si lo han retirado? Es que este Mateo en hebreo no contenía, de hecho, ustedes pueden revisar, no solamente aquí, tenemos, por ejemplo, en el Diatesarón. El Diatesarón de Tasiano, que es como la primera concordancia de los evangelios, no contiene los tres primeros capítulos, perdón, los dos primeros capítulos de lo que es Mateo, o sea, lo que es la presentación, el nacimiento virginal, los magos, etc. Todo ese tipo de cosas no vienen ahí en ese Diatesarón, porque no existía, fue añadido posteriormente. También hay que investigar acerca de eso y se dan cuenta. Bueno, entonces Epifanio dice, no sé si lo han quitado, pero ahí se evidencia en ese Mateo hebreo, en el Diatesarón y en otros cuantos más encontrarás que no venía en el libro de Mateo. O sea, que empezaba igual que Marcos con la presentación de Rabí Yohanan anunciando la Teshuvá, el arrepentimiento para entrar en el reino, y después de esto seguía la historia. Esa parte no venía. Entonces es algo muy interesante y cómo es que esta primera comunidad, esas primeras comunidades entonces concebían al Mesías sin esos capítulos. Y para finalizar, vamos a ponerlo aquí, unos ejemplos de lo que decía según los padres de la iglesia ese Mateo hebreo. ¿Cómo diferenciaba? Era distinto, como ya dijimos, que al parecer no tenía el primero y el segundo capítulo Mateo, sino que también era distinto en otros lugares. Básicamente, o sea, la estructura era muy similar,
y de hecho hay quien ha hecho una restauración, hay una reconstrucción de de este libro basándose en todas las citas que se tienen en la literatura patrística. Ahora, entonces dijimos, a, a ir a esas pequeñas diferencias para solamente hacer notar, ¿ah? Que dice, como podemos también leer en el Evangelio hebreo, esto lo estamos tomando de lo que escribe Jerónimo, ¿ah? ¿Sí? Y él dice, ¿cómo podemos también leer en el Evangelio hebreo, donde el Señor habla a los discípulos diciendo, nunca estén contentos, sino cuando miren a vuestro hermano con amor? O sea, en ese Evangelio hebreo de Mateo, encontramos ese dicho de Rabbi Joshua, no estén contentos, nunca estén contentos hasta que miren a su hermano con amor. ¿Ah? Lo cual no viene en el texto hebreo, en el texto griego que nos ha llegado de Mateo. Ahora, también dice que en el Evangelio, según los hebreos, esto es digno de destacar, va a decir el Evangelio hebreo, el Evangelio según los hebreos, el Evangelio de los Ebionitas, y se les designará ese, pero hace referencia al mismo documento. Entonces, que en lo que es el Padre Nuestro, ya ven que dice la parte donde danos hoy el pan danos hoy el pan de cada día o el pan cotidiano, ¿ah? No dice así, sino que se encuentra la palabra hebrea mahar, que es mañana. ¿Ah? Entonces dice así, danos hoy el pan de mañana. Esto es del futuro, o sea, no pedía por el pan que consumimos diariamente para nuestro sustento, sino pedían el pan del futuro, o sea, ya en la redención, como como una esperanza, como un pedido de que pronto eh, sea la implantación del reino mesiánico sobre la tierra y todo eso. Entonces, esa es una gran diferencia en solo unas pequeñas palabras. Dice, entonces así diría, danos hoy el pan de mañana, esto es, danos hoy el pan que vas a darnos en tu reino. El reino mesiánico, lo que se ha conocido como el milenio, etc. También dice, en el evangelio usado por los nazarenos y los ebionitas, que él dice que recientemente hemos traducido del hebreo al griego y que la mayoría llaman el auténtico San Mateo. Eso está entre paréntesis, no sé si es una aclaración del traductor o si viene en el texto de Jerónimo. Bueno, entonces, en el evangelio usado por los nazarenos y los ebionitas, este hombre que tiene la mano seca se dice ser un albañil y se le escribe pidiendo socorro en estas exclamaciones. Tenemos en los llamados evangelios, tenemos un milagro en una sinagoga donde Rabbi Joshua conoce un hombre que dice, el texto tiene la mano seca. Y no se dice más que le dice, extiende tu mano, él se la restaura y todo. Ese pasaje muy conocido. Bueno, ¿qué dice en el evangelio hebreo de Mateo? Dice que era albañil. Y él dice así, era albañil, así le dice el Rabbi Josué, era albañil y me ganaba el sustento con mis manos. Te ruego que me devuelvas la salud para no verme obligado a mendigar vergonzosamente, a mendigar vergonzosamente por mi sustento. Entonces, eso es lo que este hombre dice, lo que no viene en el texto griego. También tenemos otra que dice, en el evangelio que usan los nazarenos, encontramos escrito en lugar de hijos de Baraquías, hijo de Yoiada. En esa cita de Mateo 23:35 viene aparte de Baraquías, que es ahí donde viene el texto, también añadirá entonces hijo de Yoiada.
Para finalizar, ya con esto finalizamos, dice, más según en el evangelio escrito en lengua hebrea, leído por los nazarenos, y a propósito, en el evangelio del que hace un poco hice mención, encontraremos que está escrito, y sucedió que cuando hubo subido el Señor del agua, descendió toda la fuente del Espíritu Santo, descansó sobre él y le dijo, hijo mío, a través de todos los profetas te estaba esperando para que vinieras y pudiera descansar en ti, pues tú eres mi descanso, mi hijo primogénito, que reinas por siempre. O sea, vean cómo viene todo, o sea, en estas partes es plenamente distinto, añaden muchas cosas que no vienen en los que han leído estos pasajes, los cuales hemos citado, se da cuenta que es muy distinto, muy distinto. Entonces tenían esto. Y con eso vamos a terminar en esta noche, recordando entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, es que a pesar de que no tenemos una autodesignación y que ellos mismos como grupo, un documento en que nos cuenten cómo vivían, qué es lo que creían, de dónde venían, a través de los escritos sobre todo de Epifanio en el Panarión, hemos podido descubrir un poco de su fe, que dijimos es plenamente judía, que ellos se identifican como familia y que ven a las escrituras no como algo externo a ellos, sino como la historia de su familia, en su cultura, en su lengua, todo eso conforme al judaísmo, circuncisión, Shabbat, fiestas, lectura en hebreo, y solamente la diferencia que hacían era que identificaban a Rabí Joshua como el Mesías. Y hemos visto lo que decía partes de ese evangelio llamado de hebreo, digamos, de los nazarenos o también de los ebionitas. Bueno, entonces con eso terminamos esta clase. La próxima emisión, la próxima clase, estaremos hablando de otro grupo llamado o conocido como los ebionitas. Entonces los esperamos la próxima emisión. Les agradecemos haber estado con nosotros en esta noche. Les mandamos nuevamente un saludo hasta sus países y nos despedimos agradeciéndoles nos hayan abierto las puertas de su hogar, al menos en esta plataforma digital. Y bueno, entonces nos despedimos deseándoles todo lo bueno y que Hashem me los bendiga.